Nací en una aldea que ya no existe, entre montañas cubiertas de niebla, donde los ríos murmuraban canciones antiguas y los bosques susurraban secretos al viento. Mis primeros recuerdos son de fuego. El fuego de una lámpara que mi madre sostenía sobre mis manos mientras me enseñaba a leer los signos grabados en un libro prohibido. Me decía que la magia era como la lluvia, podía dar vida, pero también arrasar los campos si no sabías cuándo detenerla. Mi madre era una hechicera, y por eso la quemaron. Tenía 17 años cuando los soldados del rey entraron en la aldea buscando a los portadores de la luz antigua. Vi cómo el humo ascendía por encima de los tejados, y el sonido de las campanas se mezcló con los gritos. Aún recuerdo el olor a madera y miedo. Ella no gritó. Me miró una sola vez, con esa serenidad que solo tienen los que saben que su destino ya está escrito. Después, el fuego la devoró, y yo huí entre la niebla con su libro contra el pecho. Durante años caminé sin rumbo, alimentándome de raíces, durmiendo bajo los árboles. Aprendí a escuchar el lenguaje del bosque. Descubrí que las luciérnagas no eran simples insectos, sino fragmentos de antiguos conjuros que seguían vivos, flotando entre las sombras. El libro de mi madre me hablaba en sueños, no con palabras, sino con imágenes, círculos de luz, puertas de agua, voces que resonaban en mi mente como ecos de un tiempo olvidado. Una noche, mientras el cielo ardía con relámpagos distantes, lo abrí de nuevo. En la última página encontré algo que nunca había visto. Un símbolo grabado con sangre seca, un ojo rodeado de pétalos. Al tocarlo, el suelo tembló. Un resplandor azul surgió de mis manos, y escuché su voz, clara como el canto del amanecer. Eira, dijo. Ese era mi nombre. El día llegará en que la magia y la muerte se reconcilien. Cuando el último hechizo se pronuncie con amor, el mundo renacerá. Pasaron los años. Aprendí a ocultarme, a vivir entre mercaderes, a disfrazar mi poder tras los oficios humildes de una herbolaria. Nadie sospechaba que la joven que preparaba remedios en la plaza podía hablar con los vientos. Pero cada noche, mientras molía raíces o mezclaba aceites, sentía que algo en mí crecía, como una semilla esperando la tormenta correcta. Fue entonces cuando llegó el mensajero. Venía del norte, cubierto de polvo y heridas. Me dejó una carta sellada con cera negra. No tenía remitente, solo una frase. La torre de Altaret ha despertado. Mi corazón se detuvo un instante. Altaret era una leyenda, una torre que, según los viejos relatos, había sido construida por los primeros magos para guardar la palabra que podía crear o destruir el mundo. Nadie sabía dónde estaba, ni si realmente existía. Pero el libro de mi madre mencionaba ese nombre en sus páginas más antiguas. Esa misma noche recogí mis cosas, apagué el fuego de mi choza y partí hacia el norte. Caminé durante días, siguiendo el cauce del río helado, atravesando aldeas donde la gente me miraba con recelo. En todas partes se respiraba miedo. El rey había decretado la persecución de cualquier señal de magia. Los rumores hablaban de sombras que caminaban con forma humana, de aldeas enteras convertidas en piedra. La guerra entre los hombres y los magos no había terminado, solo dormía, esperando un nuevo motivo para despertar. Una tarde, mientras el sol se hundía tras las montañas, encontré un cuerpo a la orilla del camino. Era un joven soldado, con el pecho atravesado por una lanza rota. Cuando me incliné sobre él, noté que aún respiraba. Sus labios temblaban, intentando pronunciar algo. Coloqué mis manos sobre su herida, y sentí la energía correr desde mi pecho hasta el suyo, tibia y dolorosa, como un río que se desbordaba. El aire olió a metal y a lluvia. La herida se cerró lentamente, dejando una cicatriz plateada. Sus ojos se abrieron y me miraron con incredulidad. «¿Qué eres?», susurró. «Alguien que no deberías recordar», respondí, retirando mis manos. Pero él no apartó la mirada. Me siguió durante el resto del día, cojeando, sin decir palabra. Al caer la noche encendimos un pequeño fuego. Me contó que se llamaba Kyle, que había desertado del ejército después de ver cómo quemaban aldeas enteras buscando a los niños de la luz. Le temblaba la voz al recordar, pero en sus ojos había algo distinto. Una chispa, la misma que había visto en los ojos de mi madre. Seguimos viajando juntos. Aprendí a confiar en su silencio, y él en mis sombras. Me enseñó a usar la espada, a reconocer las huellas de los lobos, a leer las estrellas.
A veces me hablaba de un hermano desaparecido, un niño que, según él, podía mover objetos con la mente. Yo guardaba mis secretos, él, sus heridas. Pero en las noches en que el cielo se abría en auroras, sentía que ambos éramos dos mitades de una misma historia. Un amanecer, el río se bifurcó en dos, y ante nosotros se levantó una niebla densa, tan espesa que parecía tener vida. Sabía que habíamos llegado. La torre de Altaret no aparecía ante quienes la buscaban, sino ante quienes estaban dispuestos a renunciar a todo. Me giré hacia Cale. Si seguimos, no podremos volver, le dije. Él asintió sin dudar. Nunca quise volver. Cruzamos la niebla de la mano. El aire se volvió pesado, casi líquido. Sentí cómo el tiempo se disolvía. Cuando la niebla se disipó, la vi. Una torre gigantesca hecha de piedra negra y cristal, extendiéndose hacia un cielo donde las estrellas giraban en espiral. En su superficie se reflejaban los rostros de todos los que habían pronunciado un hechizo alguna vez. Era hermosa y aterradora, como un espejo del alma del mundo. Nos acercamos. La puerta se abrió sola, sin sonido. Dentro, el aire olía a tormenta y a recuerdos. Subimos una escalera interminable. A cada paso, escuchaba voces. Las de los antiguos magos, las de los muertos, las de mi madre. Eira. El amor es la última magia. En la cima, una sala circular iluminada por un fuego azul. En el centro, flotaba un orbe de cristal que contenía algo que parecía un corazón latiendo. Kyle se acercó, pero la luz lo rechazó. Me acerqué yo, temblando. Sentí su pulso responder al mío. Era el eco de todas las almas mágicas, la fuente de la vida misma. Entonces escuché un murmullo detrás de mí. Kyle había caído de rodillas, con las manos en el pecho. Un resplandor oscuro salía de su cuerpo, como si algo dentro de él estuviera rompiéndose. Me arrodillé junto a él, desesperada. No, Kyle, no me hagas esto, susurré. Eira, dijo con dificultad. Mi hermano está en mí. Ellos lo atraparon, lo unieron a mi alma. Si tocas ese poder, él morirá conmigo. Lo entendí todo. Él había sido el guardián sin saberlo, el recipiente del último hechizo. Si liberaba la magia, perdería su vida. Si no lo hacía, el mundo seguiría muriendo lentamente, sin sueños, sin esperanza. Las lágrimas me ardían. Tomé su rostro entre mis manos. No nacimos para sobrevivir, Kyle, dije. Nacimos para encender la luz. Lo besé. Y el mundo se detuvo. El fuego azul se expandió, atravesando la torre, el cielo, los mares. La magia que había sido desterrada regresó como un amanecer sin fin. Las flores brotaron de las ruinas, los pájaros volvieron a cantar, y los hombres olvidaron el odio por un instante. Sentí que me desvanecía, pero no en la muerte, sino en la vida que florecía alrededor. Mi último pensamiento fue su voz. El amor es la última magia. No sé cuánto tiempo pasó desde que la luz me envolvió. Al principio creí que había muerto. No había sonido, ni peso, ni sombra, solo un silencio cálido, como si el universo contuviera la respiración. Luego oí un murmullo, un eco lejano de agua corriendo entre piedras. Y después, una voz. Era suave, familiar. Eira, despierta. Abrí los ojos y el cielo me cegó. No era el mismo cielo. Se extendía limpio, profundo, como un lago de cristal. Me incorporé despacio. Estaba tendida sobre hierba húmeda. A mi alrededor, un valle que no recordaba, aunque algo en mi alma lo reconocía. Los árboles brillaban con hojas de plata, y el viento olía a vida. Intenté levantarme, pero mis piernas temblaban. Miré mis manos. La cicatriz en mi palma, aquella que me hice de niña practicando con fuego, había desaparecido. En su lugar, un tenue resplandor azul palpitaba bajo la piel. Recordé a Kyle, el beso, la torre, la explosión de luz. Miré a mi alrededor, buscando su figura entre los destellos del amanecer, pero no había nadie, solo el susurro del viento, que parecía repetir su nombre una y otra vez. Me invadió una tristeza dulce, como si la pena y la gratitud se hubieran fundido en una sola emoción. Caminé sin rumbo. Cada paso dejaba huellas luminosas que se desvanecían lentamente.
No sabía si era humana todavía. Tal vez era parte de la magia misma. A lo lejos distinguí una aldea. Los techos eran de piedra clara, las calles amplias. Y la gente sonreía. Hacía años que no veía sonrisas verdaderas. Ni miedo, ni odio. Solo curiosidad y paz. Cuando crucé el puente de entrada, los niños corrieron hacia mí con risas que parecían campanas. Una anciana me miró desde su puesto de flores y murmuró algo a media voz. La que despertó la aurora. No entendí del todo, pero sus ojos brillaban con reconocimiento. Me ofrecieron agua, pan, abrigo. Les pregunté en qué año estábamos, quién gobernaba el reino, qué había sucedido con la guerra. Sus respuestas fueron simples, como si el tiempo hubiera reiniciado. No hay rey, me dijeron. Hace generaciones que nadie manda sobre nadie. La tierra se cuida sola, y nosotros la servimos. Generaciones. Sentí un escalofrío. Había dormido siglos. Al caer la noche me hospedaron en una casa junto al río. No podía dormir. La corriente murmuraba mi nombre, mezclándolo con palabras que no entendía. Salí descalza, dejando que el agua fría rozara mis pies. Entonces vi el reflejo. No era mi rostro. O tal vez sí, pero más viejo, más sabio. Detrás de mí, en el agua, una sombra azul sonreía. Sabía que volverías, dijo la voz. Me giré. Nada, solo el rumor del río, pero su presencia estaba allí, como una brisa. Kyle. El aire tembló con mi palabra, y la corriente se iluminó brevemente. Entendí. No había muerto. Había regresado a la magia, al lugar donde todo comienza. Era parte del flujo, del mismo corazón que una vez custodiamos en la torre. Me arrodillé junto al agua. Entonces lo logramos. Susurré. El mundo volvió a soñar. Pasé las semanas siguientes ayudando a esa gente. No sabían que era una hechicera, ni comprendían mis conjuros, pero la magia estaba viva en ellos, aunque no lo supieran. Los árboles florecían en invierno, los enfermos sanaban con una canción, y los niños hablaban con las luciérnagas. Ya no había diferencia entre milagro y vida. Sin embargo, algo en mí seguía incompleto. Cada noche soñaba con la torre. Veía el orbe latiendo, esperando. Comprendí que el ciclo no había terminado. El mundo había renacido, sí, pero la memoria de la oscuridad permanecía dormida bajo la tierra. Tarde o temprano despertaría, porque todo equilibrio necesita sombra para reconocer la luz. Una mañana decidí partir. Me despedí del pueblo, prometiendo volver cuando los vientos cambiaran. Caminé hacia el norte, hacia las montañas donde la nieve nunca se derrite. Durante el viaje encontré ruinas antiguas cubiertas de hiedra, lugares que quizá fueron templos o fortalezas. En una de ellas hallé una inscripción grabada en piedra. Cuando el cielo se rompa otra vez, el corazón sabrá dónde renacer. Sonreí. La profecía continuaba. Los años pasaron, aunque ya no los contaba como antes. El tiempo había dejado de doler. Los humanos seguían creciendo, amando, muriendo, pero la muerte ya no era final. Algunos aprendieron a hablar con los árboles, otros a sanar con el pensamiento. Yo los observaba desde lejos, sin intervenir demasiado. La magia debía pertenecerles, no depender de mí. A veces, bajo el cielo nocturno, siento a Kyle junto a mí, en la brisa, en el fuego, en el latido del mundo. No hablamos, no hace falta. Somos dos notas de una misma melodía que nunca termina. Una noche, mientras descansaba junto a un lago, vi reflejado en el agua un fragmento de luz dorada descendiendo del cielo. Era un cometa, o eso creí. Pero al tocar la superficie, la luz no se hundió. Se abrió como una flor. De su interior emergió un niño. Tendría unos 7 años, cabello del color del trigo, ojos azules como el amanecer. Me miró con la misma mezcla de curiosidad y serenidad que tenía mi madre. «Te estaba buscando», dijo con voz segura. Me quedé sin palabras. «¿Quién eres?», pregunté. «No lo recuerdo», respondió. «Solo sé que soñé con tu nombre». Eira. El viento se detuvo. Sentí que el aire entero contenía el aliento. Algo en su presencia me resultaba familiar. Su energía era pura, casi transparente. «¿De dónde vienes?»,
del lugar donde duermen las estrellas. Me enviaron porque el mundo va a necesitarte otra vez. Me quedé mirándolo, sin saber si reír o llorar. En sus ojos vi algo que me hizo temblar. La misma chispa que había visto en Kyle. La misma alma, renacida. Lo abracé. Era pequeño, pero su calor llenaba el universo. El círculo se había cerrado. No en destrucción, sino en continuidad. Comprendí entonces que la magia no era un don ni una maldición. Era el lenguaje con que el mundo se recordaba a sí mismo. Desde ese día viajo con él. Le enseño a leer las estrellas, a escuchar los susurros del agua, a entender que cada piedra tiene memoria. No le hablo del pasado. El futuro basta. Lo observo reír, aprender, curar con las manos, hacer que una flor brote en la palma. Y cada vez que lo hace, el aire se llena de esa misma frase que me acompaña desde siempre. El amor es la última magia. Ahora escribo estas palabras para que, si alguien las encuentra algún día, sepa que incluso en la ruina más oscura hay una chispa esperando ser nombrada. Que la magia nunca desapareció, solo dormía dentro de nosotros, esperando el instante en que un corazón la recordara. Cuando caiga la noche y el cielo se vuelva a romper, no teman. No será el fin. Será el comienzo de otra historia, de otro amanecer, de otro amor destinado a encender el mundo. Yo soy Eira, hija del fuego y de la lluvia, guardiana de la luz que nunca muere, y mientras el viento siga susurrando mi nombre, el mundo seguirá soñando. El niño duerme junto al fuego. Afuera, la noche respira con el rumor del bosque y el murmullo de las estrellas. Las llamas bailan sobre su rostro, y por un momento, veo superpuestas todas las vidas que fueron antes de esta. La mía, la de Kyle, la de mi madre, la de tantos otros que entregaron su voz a la eternidad. He aprendido que el tiempo no es una línea, sino un círculo que se expande cada vez que alguien recuerda. Cada hechizo, cada acto de bondad, cada palabra pronunciada con amor crea una ondulación que nunca se apaga. Tal vez por eso sigo aquí, no como guardiana, sino como testigo. Esta era del mundo es tranquila. Ya no hay reyes ni ejércitos, pero la naturaleza conserva su poder. Los hombres construyen con piedra y con canto. Las ciudades respiran, las casas crecen como árboles. Los ríos tienen guardianes que entienden su lenguaje. La magia ya no necesita rituales ni símbolos, se manifiesta en la vida misma. A veces, sin embargo, siento un temblor en la tierra, como si algo antiguo quisiera recordarnos que el equilibrio no se mantiene solo. Los ciclos de luz y sombra continúan, porque incluso la esperanza necesita raíces profundas. Sé que, cuando llegue ese momento, el niño, mi alumno, mi hijo del destino, será quien decida qué parte de la historia escribirá con su corazón. Esta noche he abierto por última vez el libro de mi madre. Las páginas están casi deshechas, y las letras, escritas con su caligrafía precisa, se disuelven lentamente, volviendo a la materia de la que nacieron. Pero en la última hoja, aún permanece el símbolo del ojo rodeado de pétalos. Lo toco, y siento su presencia, suave, infinita. Lo lograste, madre, murmuro. La magia volvió a amar al mundo. Cierro el libro y lo deposito en el fuego. No para destruirlo, sino para liberarlo. Las llamas lo envuelven y se tornan blancas, puras, ascendiendo como una bandada de aves de luz. Cada chispa que se eleva lleva una palabra, un eco, un recuerdo. Las letras se convierten en estrellas fugaces que cruzan el cielo. El niño se despierta, me observa en silencio. ¿Por qué lo hiciste?, pregunta. Porque la sabiduría no debe ser guardada, sino sembrada. Cuando las palabras se dispersan, se convierten en raíces del futuro. Él asiente, comprendiendo más de lo que dice. Se levanta y se acerca al fuego, extendiendo su mano. Una pequeña esfera luminosa se forma en su palma, girando lentamente, como un diminuto sol. Lo mira con fascinación. ¿Esto también es magia? No, respondo con una sonrisa. Es vida agradeciéndote por recordarla. Nos quedamos así, en silencio, mirando el amanecer que asoma detrás de las montañas. El cielo se tiñe de tonos rosados y dorados, y el aire se llena de ese perfume que anuncia los comienzos. El niño deja que la luz flote hacia el cielo, y la esfera se une al sol naciente, como una promesa.
Sé que mi tiempo se acerca, no con tristeza, sino con certeza. Mi cuerpo empieza a volverse ligero, como si el aire me reclamara. El niño lo siente y se aferra a mi mano. No quiero que te vayas, dice. Le acaricio el cabello. No me iré. Nadie se va mientras alguien recuerde su historia. Cuando pronuncies mi nombre, estaré allí. En el viento, en el agua, en la voz de cada cosa viva. Las lágrimas se deslizan por sus mejillas, pero sonríe. Y en esa sonrisa está todo lo que el mundo necesitaba. La inocencia y el valor de creer sin miedo. El amanecer inunda el valle. El calor del sol me atraviesa y mi cuerpo se disuelve en la luz. No hay dolor. Solo una expansión infinita, como si me convirtiera en el suspiro del mundo. Veo las montañas, los ríos, los rostros, los recuerdos, y me reconozco en todos ellos. Soy la chispa, la semilla, la palabra. El niño alza su rostro y por primera vez pronuncia un hechizo, no de poder, sino de gratitud. La tierra florece bajo sus pies. Los árboles inclinan sus ramas y un coro invisible llena el aire. En su voz vive la herencia de todos los que amaron antes que él. Y así, el ciclo continúa. El tiempo pasará, los nombres se desgastarán, pero siempre habrá una niña mirando las estrellas, o un niño hablándole al río, recordando sin saber por qué que hay algo más allá de la forma, algo que late en cada respiración. Eso será la magia, vestida con nuevos rostros, nuevos sueños. Yo seré el susurro que les diga, no temas, todo lo que das vuelve. Todo lo que amas permanece. El mundo donde la magia nunca murió seguirá girando, porque mientras haya amor, habrá hechizo. Y cuando la noche más oscura parezca vencer, bastará con una sola voz, humana, sincera, pequeña, para pronunciar de nuevo la palabra que nos une a todos. Luz. Y el cielo una vez más se romperá, no para destruir, sino para renacer.